No lo podrás creer. El ex piloto de Moto2 Axel Pons lleva 3 años caminando descalzo por el mundo. Moteros y moteras de todo el mundo. Hoy venimos con una historia que parece sacada de una película, pero no, es la vida real. Estamos aquí para hablar de un piloto que, en su momento, parecía tenerlo todo para ser una de las grandes estrellas del motociclismo, pero que, en lugar de seguir el camino trazado en las pistas, decidió dar un giro radical a su vida. ¿Quién es este piloto del que estamos hablando? Pues nada menos que Axel Pons, un hombre que nació con una moto en la sangre, pero que, al final, tomó una decisión que sorprendió a todos: dejar atrás las carreras y lanzarse a recorrer el mundo, descalzo. Pero tranquilos, que os lo vamos a contar todo. Así que, si queréis saber cómo un piloto que podría haber sido el sucesor de su padre, Sito Pons, una leyenda del motociclismo, decidió dejarlo todo para vivir una aventura por el mundo, quedaros con nosotros. Vamos a empezar desde el principio, porque la historia de Axel Pons no comienza con su decisión de dejar el motociclismo, sino con su nacimiento en una familia profundamente unida a las motos. Axel Pons nació en Barcelona, un 22 de febrero de 1990, y no tardó ni medio segundo en empezar a respirar gasolina y amor por el motociclismo. Su padre, Sito Pons, es nada menos que un bicampeón mundial de 250 centímetros cúbicos, uno de esos pilotos que dejó su huella en la historia del motociclismo, y no es que fuera un campeón por casualidad. Sito Pons era un tipo con estilo, con cabeza fría en las carreras, y con una capacidad de controlar la moto que daba miedo. ¿Un crack total? Así que claro, desde pequeñito, Axel tenía el listón altísimo. ¿Cómo no iba a estar marcado por las motos? Si su padre ya era una leyenda, era casi obligatorio que Axel también lo fuera. Y Axel, desde el principio, no defraudó. El chico no tardó en demostrar que, aunque Sito Pons fuera una estrella en su época, él también tenía madera de campeón. Con el apoyo y los consejos de su padre, Axel empezó a forjar su camino en el mundo de las dos ruedas. A los 12 años ya estaba compitiendo en motocross, y claro, lo hacía de lujo. Como si llevara años sobre la moto. Después, el salto a los campeonatos nacionales fue inmediato. Y para entonces, ya todo el mundo se había dado cuenta de que había un nuevo Pons en el panorama. ¿Y no era cualquiera? Axel tenía talento, tenía pasión, y sobre todo, tenía el espíritu de un piloto con ambiciones de llegar lejos. Así, con los años, Axel Pons pasó a competir en el Campeonato del Mundo de Motociclismo, debutando en 2010 en la categoría de 125 centímetros cúbicos. Y ojo, que no era un debut cualquiera, ya que el chico lo hacía con la Ducati de la escudería Rialia Vintia Racing, un equipo que, a pesar de no estar entre los más grandes, le dio la oportunidad de mostrar su talento. Con el paso de los años, Axel pasó por diferentes categorías, desde la Moto2 hasta la Moto3, siempre buscando esa oportunidad para dar el salto definitivo al primer plano de MotoGP. No era el piloto más mediático, pero sí uno de los más sólidos. En las pistas, Axel nunca dejó de darlo todo, buscando siempre mejorar y conseguir el podio. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el éxito no le llegó con la rapidez con la que todos esperábamos. En 2017, Axel se encontraba en un punto crítico de su carrera. Ya tenía 27 años, y aunque su habilidad sobre la moto era innegable, no había conseguido alcanzar el nivel de las grandes estrellas de la categoría. Ese mismo año, en una entrevista, dejó claro que estaba en una encrucijada, entre seguir luchando en el motociclismo o replantearse su futuro. Y en 2018, lo inesperado ocurrió. En un giro sorprendente, Axel decidió dar un paso al costado y colgar el casco. Pero no fue una despedida convencional. Axel no se retiró para quedarse en casa a disfrutar de los trofeos, porque aún no los había conseguido todos, como él mismo sabía. No, Axel decidió emprender un viaje completamente diferente, un viaje descalzo alrededor del mundo. Así, de repente, sin previo aviso, el joven piloto dejó las pistas y se dedicó a recorrer el planeta, caminando descalzo, sin rumbo fijo, sin prisas, y, sobre todo, buscando una conexión más profunda con el mundo. ¿Qué llevó a Axel Pons a tomar una decisión tan radical? La respuesta, amigos, está en la vida misma. Axel sentía que había algo más allá de las carreras, algo que le llamaba. Ya no se trataba solo de la fama, de los títulos o de las motos. Estaba buscando un propósito más allá de lo material. En sus propias palabras, su pasión por las motos se transformó en una necesidad de conexión más profunda consigo mismo, con su cuerpo y con el mundo que lo rodeaba. Quería experimentar la vida de otra manera, más simple, más auténtica, sin la presión de las competiciones, sin la necesidad de ser el mejor. Quería ser libre, y no había otra forma de hacerlo que a través de este viaje que lo llevó por países, culturas y, por supuesto, por una filosofía de vida completamente diferente a la que había vivido como piloto profesional. Pero ojo, que la historia no acaba aquí. El viaje de Axel Pons no solo es una historia de huida del estrés del motociclismo, sino también un proceso de autodescubrimiento.
Mientras caminaba descalzo por el mundo, Axel empezó a entender el verdadero significado de la vida y a conectar con las personas de una manera única. Y sí, aunque no estaba persiguiendo más títulos mundiales, su historia empezó a inspirar a miles de personas. El chico, que podría haber sido una estrella de MotoGP, decidió que su camino no pasaba por las pistas, sino por las rutas del mundo, descubriendo nuevas formas de ser feliz y de compartir su viaje con los demás. Al final, lo que queda claro es que Axel Pons no es solo un piloto, sino una persona que ha decidido vivir la vida a su manera, sin miedo a cambiar de rumbo, sin miedo a dejarlo todo atrás. Porque a veces, amigos, la verdadera carrera no es la que se corre en la pista, sino la que se corre en la vida misma. Y en este caso, Axel Pons nos enseñó que, aunque la moto siempre será parte de su vida, la libertad y el autodescubrimiento también tienen su lugar. El giro en la vida de Axel Pons no solo fue un cambio de carrera, sino un giro radical hacia un estilo de vida que muchos no comprenderían. De ser un prometedor piloto de motociclismo, con un legado familiar que pesaba sobre sus hombros, a convertirse en un viajero descalzo por el mundo, su decisión sorprendió a los fanáticos y dejó una marca en el motociclismo español. Muchos esperaban que Axel continuara la tradición familiar, seguiría los pasos de su padre Sito Pons, un bicampeón mundial, quien consiguió lo que pocos lograron en las dos ruedas, pero Axel decidió que su camino no pasaba por la misma ruta que el de su padre. Este cambio no fue inmediato ni sin conflicto interno. Como muchos atletas, Axel vivió presionado por el deseo de cumplir con las expectativas de su familia, de su entorno, sobre todo, de la gente que había seguido su carrera desde que era un niño. Sin embargo, a medida que su carrera avanzaba y las competiciones se volvían más intensas, él comenzó a sentirse atrapado en un ciclo repetitivo, en el que su pasión por las motos se convirtió en una rutina más que en una verdadera motivación. Con cada temporada que pasaba, Axel se iba cuestionando más si estaba realmente en el lugar que quería estar. El motociclismo, como deporte de élite, no solo exige sacrificios físicos, sino también emocionales. A menudo, los pilotos se ven obligados a tomar decisiones difíciles, a veces dejando de lado sus deseos personales en aras de su carrera. Para Axel, esa presión fue acumulándose hasta llegar a un punto de inflexión en 2018, cuando, tras muchas reflexiones y un deseo interno de encontrar algo más que carreras y trofeos, decidió dar el paso más inesperado. No solo decidió dar la espalda al motociclismo profesional, sino que se lanzó a una aventura completamente distinta, recorrer el mundo descalzo. La idea de viajar descalzo tiene un simbolismo profundo. Para Axel, caminar sin zapatos no solo era una forma de liberarse de las ataduras físicas, sino también de despojarse de las expectativas que los demás habían colocado sobre él. Descalzo, Axel sentía que podía caminar por un camino propio, lejos de las presiones de los patrocinadores, de los contratos y de la vida de competencia constante que exigía el motociclismo profesional. Esta decisión le permitió reconectar con él mismo, con la naturaleza, y experimentar la vida de una forma auténtica, sin la artificialidad que a veces se vive en el mundo del deporte de élite. Axel comenzó su aventura visitando países como India, Nepal, Tailandia, donde no solo caminó descalzo,